Muy bien. Entonces, como lo saben, el título de estos estudios es Crucificado, y en él estamos viendo algunas razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer la cruz. Y la verdad es que el viaje ha sido bastante extenso. Esta, creo, si mal no recuerdo, es la sesión número 13. O sea, ya hemos visto por lo menos 12 razones, o hoy veríamos 12 razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz. Y hemos visto un abanico bastante extenso. Hay razones que tienen que ver con Dios, con el Padre, hay razones que tienen que ver con el propio Hijo, y hay razones que van en beneficio nuestro, como seres humanos, como pecadores, criaturas pecadoras, pero que Dios en su misericordia, en su amor y en su gracia nos dio la bendición de ser parte de su pueblo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Hemos visto que nuestro Señor pagó el precio, vino a dar su vida como precio en rescate por muchos. También vimos, por ejemplo, que él vino con un propósito claro de comprarnos, de ser, para ser parte de Él, no para que seamos nuestros, sino para que le pertenezcamos. Y así hemos visto otras razones que sin duda alguna nos han llevado a la reflexión, nos han llevado a una meditación mayor en función a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestro favor. Sin duda alguna, esta meditación en estos estudios va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestro análisis de lo que el Señor hizo, porque nuevamente nos lleva a la cruz, porque nuevamente nos lleva al lugar donde nuestra redención fue hecha posible. Así que ha sido la invitación, esa ha sido la invitación de que podamos, como hijos de Dios, volver a la cruz una y otra vez y recordar por qué razón, con qué motivo el Señor se entregó. En esta oportunidad, como les comenté hace un momento, vamos a continuar con la misma idea de lo que vimos la semana pasada. El título del estudio de hoy es Para ser nuestro templo, para ser nuestro templo. En la semana pasada estuvimos viendo de una manera quizá un poco rápida, pero que intenté con todo mi esfuerzo hacer sencillo, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no lo olviden, tiene una unidad con el Nuevo Testamento. No son dos cosas separadas. Hay una unidad. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de Cristo, apuntan hacia Cristo. Todos los caminos llevan de alguna manera hacia la venida del Señor, su obra, su cruz, su persona, etcétera. De manera que hay un hilo conductor que une desde Génesis hasta Apocalipsis, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y este tiene que ver con la obra de Cristo. Y en el Antiguo Testamento se nos hace más difícil poder ver esto debido a que Dios habló de forma sombría. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios habló de una forma no clara, no tan entendible para su propio pueblo. ¿Por qué razón? Porque no era el propósito de Dios en el antiguo pacto mostrar la plenitud de su plan. Lo mostró, por cierto, no hay nada que el Señor Jesucristo haya hecho que no fuese anunciado de manera previa en el Antiguo Testamento. En eso hay que ser claro. El apóstol Pablo, cuando iba a los lugares, a los pueblos, a las naciones que visitó en sus viajes misioneros, él lo primero que hacía era mostrar con la escritura que Cristo era el Hijo de Dios y era el Mesías. O sea, que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Y cómo lo hacía? Primero él iba a las sinagogas. Las sinagogas eran lugares que los judíos habían construido en las distintas ciudades donde ellos vivían. Ellos vivían en el extranjero, pero donde quiera que iban y habían cierta cantidad de varones, se construía una sinagoga y ahí se discutía la ley. Ahí se discutían las enseñanzas rabínicas de los maestros de ese entonces. Y Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era visitar la sinagoga. Ahí se encontraban los judíos y les enseñaba con las escrituras. Ahora, el tema que tenemos que comprender es que cuando se refiere a las escrituras está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento para ese entonces todavía no había sido escrito. Entonces nos encontramos con Pablo que explicaba y llevaba a las personas a Cristo por medio de las escrituras. Y esas escrituras son la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Ahora,
Dios le dio el Espíritu Santo a los cristianos, ¿cierto? Nos dio el Espíritu Santo con el fin de poder mostrar la verdad de Él. En ese tiempo no había, como les comenté, el Antiguo Testamento no era claro, pero sí mostraba y apuntaba a Cristo de diversas formas. Lo hacía por intermedio de simbologías. Y es ahí donde Dios estableció como de manera simbólica la relación que el hombre podía tener con él a través del templo, a través del templo. Previamente, el templo que fue construido primeramente por Salomón, luego por Zorobabel y remodelado por Herodes el Grande, ese templo nada más era una sombra o más bien un modelo ya sólido y establecido del tabernáculo que se erigió en el tiempo del Éxodo, en el tiempo cuando los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto. Dios le mostró a Moisés un modelo que tenía que ser cumplido a cabalidad, es decir, cada detalle de lo que Moisés vio en el monte debía ser hecho, digámoslo así, en el tabernáculo. O sea, el tabernáculo tenía que tener cortinas, tenía que tener ciertas indumentarias, ciertos accesorios. Por ejemplo, nos encontrábamos y lo vimos con el altar de los holocaustos, luego venía el lavamanos, también adentro del lugar santo nos encontrábamos con el pan de la proposición, con el candelero de oro y también con el altar del incienso. Y dentro de ese lugar santo había un lugar más pequeño, más oscuro, que se conocía como lugar santísimo, y ahí se encontraba el arca del pacto, el lugar donde Dios se comunicaba con Moisés, y también el lugar donde el sacerdote una vez al año entraba para pedir perdón por los pecados del pueblo. Todo esto que le acabo de decir simplemente era una analogía, de forma simbólica, de lo que Cristo iba a venir a hacer después. Todos esos elementos que nos encontramos ahí, el cordero que era sacrificado o los animales sacrificados representaban a Cristo que iba a ser sacrificado. La sangre derramada, la sangre de Cristo. Estos eran presentados por sacerdotes y el sumo sacerdote, el único que podía tener entrada al lugar santísimo a interceder por el pueblo pecador. Todo esto era una alusión a la figura del Señor Jesucristo, quien realmente iba a ser el sumo sacerdote. Entonces, todo lo que vemos, todas esas cosas que nos puede parecer extraño del Antiguo Testamento y que para muchas personas es de gran confusión, para muchos cristianos nuevos en la fe, que tal vez no se manejan todavía bien en el Antiguo Testamento, les produce algo de confusión. Lo importante de eso es que entendamos que hace una alusión simbólica a la obra de Cristo. Y hoy vamos a sellar esa misma declaración con lo que el Señor Jesucristo dijo. Y este va a ser nuestro texto base. Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Esto se encuentra en un contexto bien particular. Eh, la visita o la última visita de nuestro Señor Jesucristo al templo. Ahora es interesante y voy a mencionar algo que tal vez no está claro. El apóstol Juan no tiene la misión, a diferencia de los otros cronistas de los relatos del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, de demostrar los acontecimientos de una manera ordenada y cronológica. A Juan no le importa eso. Juan quiere mostrar, Juan es el último que escribe la visión de lo que él experimentó en el Evangelio, en su Evangelio. Él es el último que escribe el Evangelio. Es el más tardío de los 4 que encontramos en la Biblia en el Nuevo Testamento. Y él escribió esto para darle una mirada distinta de lo que el Señor hizo. Juan no tiene la intención de mostrarnos los relatos de Cristo cronológicamente, pero él muestra los hitos más importantes del ministerio del Señor de una manera tal vez un poco aleatoria, pero con un propósito teológico bien claro y definido, inspirado por el Espíritu Santo. Por ese motivo es que aquí nos encontramos en el capítulo 2 de Juan con algo que ocurrió al final del ministerio del Señor. ¿Y de qué estamos hablando? De la visita del Señor Jesucristo al templo. Al templo, este lugar que les dije nada más era una sombra o una representación gráfica de lo que el Señor Jesucristo mismo haría
con posterioridad. Hay algunos hermanos que dicen que esto, el Señor Jesucristo habría ido 2 veces al templo, al principio de su ministerio y al final de su ministerio, y en las 2 veces que fue, hizo esto que se conoce como la famosa purificación del templo. Ahora bien, es bastante difícil que eso haya ocurrido en 2 oportunidades. Lo más probable es que haya ocurrido al final. ¿Por qué los hermanos piensan, algunos hermanos nuestros piensan que esto fue 2 veces? Porque claro, Juan, en el Evangelio según Juan, aparece al principio del Evangelio. Y eso, si lo entienden como que el Evangelio fue escrito en forma cronológica, obviamente mostraría 2 purificaciones del templo, pero lo cierto es que fue una sola purificación del templo al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que Juan lo muestra o lo relata al principio de su Evangelio, no de una manera cronológica. Ahora bien, lo que nos importa es que luego de haber visto todo lo que se hacía en el templo, cómo personas se aprovechaban y usufructuaban del templo. ¿Por qué? Porque habían varias personas que dentro del templo se habían instalado con mesas para cambiar dinero. No olvidemos que la peregrinación a la tierra de Jerusalén para las fiestas, particularmente las fiestas más populares, eran la de Pentecostés, la de la Pascua y la de Pentecostés, eran las fiestas más populares en ese tiempo, de las 7 fiestas que tenían los judíos. Había obligación de ir a 2 de ellas, la Pascua y Pentecostés eran las más, digamos, concurridas. Ahora, en ese tiempo había muchas personas que iban de otros lugares y traían las monedas de donde ellos vivían. Entonces se les ocurrió un buen negocio. Dentro del templo poner mesas para cambiar dinero, para cambiar, o sea, es como el tipo de cambio. Ahora, por ejemplo, viene un turista americano y trae dólares. Entonces hay alguien, las casas de cambio que hacen, le cambian los dólares por pesos para que pueda adquirir cosas acá en Chile, ¿cierto? Porque el dólar no le sirve. Entonces, esa es básicamente la idea. La gente venía de otros lugares, traía las monedas de sus ciudades de origen y estos hombres cambiaban. Pero ¿qué pasaba? Ellos cobraban usura también y cobraban un buen precio y se quedaban con una buena utilidad. Entonces el Señor se molesta al ver esto y él dice, oye, ustedes dejaron que la casa del Señor, la casa de oración, se convirtiera en cueva de ladrones. Y ahí viene esta reacción del Señor de tomar un látigo, algo, digamos, elástico para poder volcar las mesas e ir destruyendo un poco lo que estaba dándose ahí. Ese es el contexto del texto que será nuestra base en esta oportunidad. Fíjense, dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Dónde estaba Jesús cuando habló esto? Él se encontraba en el templo, en el templo. Entonces, cuando él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, mire lo que pasó por la mente de los judíos que escucharon esto. Versículo 20. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo dijo que el verdadero templo no era el que estaba ahí, no era aquel que había sido remodelado ya por un tiempo de 46 años en la época de Herodes el Grande. No, él no se estaba refiriendo a ese templo. Él se estaba refiriendo a su cuerpo, que era el verdadero templo. ¿Por qué? Súper sencillo. Hermanos, el templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios tenía comunión con su pueblo. Solo en ese lugar Dios tenía comunión con su pueblo. Pero ese templo era solo un símbolo de quién verdaderamente sería el templo. El verdadero lugar o la verdadera persona en donde el ser humano podría tener comunión con Dios. O sea, el templo no era más que otra figura, el templo en su conjunto, el tabernáculo en su conjunto, no era otra cosa más que un lugar donde Dios se reunía con el pueblo. De manera que ese templo, el templo de Salomón glorioso que fue destruido por los babilonios, y también este templo que estaba aquí, que era distinto, que era el que había remodelado Herodes, nada más representaban una figura muerta de
la relación que Dios tendría con su pueblo por intermedio del mediador. O sea, el Señor cuando dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, no se está refiriendo al templo de Herodes, sino que se está refiriendo a su propio cuerpo, que era el templo de Dios, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. John Piper hace un parafraseo de este versículo que acabamos de leer. Y él dice, este texto parafraseado significa básicamente esto: mátenme y me convertiré en el centro mundial de reunión con Dios. Así por lo menos John Piper lo hace este parafraseo de este pasaje que acabamos de leer. Mátenme y me convertiré en el centro mundial de reunión con Dios, porque eso era el templo, el centro mundial de reunión con Dios. La gente peregrinaba de todos lugares, la gente judía, del lugar donde viviera, peregrinaba hacia Jerusalén para poder tener comunión con Dios en estas fiestas. Ahora bien, ¿qué quiso decir el Señor con haciendo esta alusión con que su cuerpo era el verdadero templo? ¿Por qué el Señor estableció una conexión entre su cuerpo y el templo judío? Básicamente lo que les comentaba, la respuesta a esta pregunta es que el templo era una alusión simbólica de lo que Cristo haría. El templo era el lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios, pero nada más, eso era un símbolo del verdadero lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios, que era Cristo. O sea, el templo es una figura de Cristo. Con su venida y obra, el Señor Jesús cambió el lugar donde el hombre puede tener comunión con Él. Ya no era el templo porque ya perdió su utilidad. El templo era una figura anterior a la venida de Cristo. Pero cuando Cristo viene, ya no es necesario el símbolo, ya no es necesario la figura, queda totalmente obsoleta, ya no tiene ningún sentido. Ningún sentido. ¿Por qué? Porque el verdadero templo era Cristo. El verdadero lugar donde el hombre podía reencontrarse con Dios es en la persona de Cristo. De esta manera, Cristo mismo llegaría a ser el final, Cordero de Pascua, el Cordero de Pascua, el verdadero original, el sacerdote final definitivo, el templo final o definitivo, y todos ellos pasarían. Todo esto, estas figuras de los corderos, del sacerdote, del templo, todo esto cesó. Hoy los cristianos no sacrificamos corderos, no tenemos sacerdotes, hay pastores que somos los encargados de cuidar al pueblo de Dios, de enseñar, instruir, alimentar al pueblo de Dios, supervisar, vigilar. Esa es nuestra misión, pero nosotros no oficiamos un rol de sacerdotes, y es ahí donde el catolicismo romano está sumamente perdido. Está ahí porque ellos tienen sacerdotes, es decir, gente que intercede delante de Dios por los hombres. No, Dios estableció pastores, obispos, ancianos, que es básicamente el mismo término, que cumplimos la misión de cuidar, vigilar, supervisar, enseñar, alimentar al pueblo de Dios. Ya no se necesitan corderos, ningún cristiano sacrifica corderos, ningún cristiano necesita un sacerdote, todos somos sacerdotes porque somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos en Cristo. Y tampoco se necesitaría un templo. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero templo. Él es el templo de Dios. Él es el lugar donde el hombre puede reencontrarse con Dios. Por eso es que el templo no tiene ningún valor. No, el templo antiguo de Israel no tuvo ningún valor. Y luego de que el Señor Jesucristo murió, fue sacrificado, en el año 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, el general Tito viene y destruye Jerusalén, y junto con la ciudad de Jerusalén también destruye el templo de Herodes. Y luego de ese momento, del año 70 después de Cristo, el templo nunca más volvió a ser edificado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora bien, pasaron los sacerdotes, ya no es necesario. Pasaron los corderos o los animales en ofrenda, ya no es necesario. Pasó el templo, ya no es necesario, no se requiere. ¿Por qué? Porque todos estos símbolos apuntaban al sacrificio de Cristo por su pueblo, por los salvados, por los pecadores salvados.
Entonces ya no es necesario. ¿Por qué? Porque todas estas figuras pasaron, pero el verdadero, el, el arquetipo queda para siempre. Y ese arquetipo es Cristo, porque todas las demás cosas apuntaban hacia él. Donald Carson, un teólogo, señala lo siguiente: Juan declara que el verbo se hizo carne, es decir, un ser humano. Y literalmente hizo su tabernáculo en medio nuestro. Los lectores del Antiguo Testamento ven al instante que esto significa que, en cierto sentido, para Juan, Jesús es un nuevo tabernáculo, un nuevo templo. En Juan 1:16 dice que el verbo se hizo carne, y esa expresión se hizo carne, o se hizo más bien, y habitó entre nosotros. Esa expresión habitó en el griego significa se tabernaculizó, o sea, hizo su tabernáculo. Y ese tabernáculo es la misma palabra empleada para referirse al antiguo tabernáculo, posteriormente el templo. O sea, no es necesario otro templo. Hay muchos que creen, hermanos en la fe, que yo respeto mucho, con mucho cariño, respeto, pero ellos creen que es necesario que se construya un tercer templo en Israel, particularmente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dentro de su visión de las últimas cosas, es necesario que el anticristo se siente en el tercer templo y todas esas cosas. Honestamente, no es necesario un tercer templo. No es necesario un tercer templo. ¿Por qué? Porque vino el verdadero templo, el templo definitivo. ¿Quién es Cristo? Él es el verdadero templo, de manera que no es necesario otro. No es necesario un tercer templo. Y aunque se haga, yo no, honestamente, mi visión es que puede que se construya un tercer templo en Jerusalén o puede que no. Es bastante difícil porque los que quizá conocen un poquito la geografía de Jerusalén saben que donde antes estaba emplazado el templo de los israelitas, hoy se encuentra la mezquita del Domo de la Roca, y un poquito más allá, otra mezquita, la de Al-Aqsa, que son mezquitas musulmanas. O sea, el lugar donde estaba levantado el templo es un lugar de conflicto entre palestinos e israelitas el día de hoy. Entonces, honestamente y políticamente, y no olvidemos que desde la perspectiva de la gente de Israel, tanto palestinos como judíos, el, el tema político es religioso. Para ellos no hacen una diferenciación entre una cosa y la otra. Para ellos lo político es religioso. Entonces, ¿qué sucede? Es difícil que se levante un tercer templo. Ahora, si se llega a levantar, da lo mismo porque no tiene ningún valor. Ningún valor para la revelación de Dios. Honestamente, no tiene ningún sentido que haya un tercer templo. Y si lo llegara a ver, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque ya llegó el verdadero templo, que era nuestro Señor Jesucristo, el verdadero templo eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 6. Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Y en este contexto, el Señor se estaba refiriendo a su persona. Les digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Por qué el Señor dice que es mayor que el templo? Sencillo, porque Él es el verdadero templo. Él es el verdadero templo. Así que cualquier templo que pudiese eventualmente construirse no tiene ningún valor, ningún sentido, porque el único lugar donde Dios mora con el ser humano es en Cristo. Cristo es el único ser, el único eh, que nos puede reunir con el Señor. No olvidemos este pasaje para recordarles esto, Hebreos 8:5, los cuales sirven, refiriéndose a los elementos del tabernáculo, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como cuando Moisés fue advertido por Dios, cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, no olvidemos, las cosas mostradas en el monte, el templo, simplemente era un símbolo. Joel Vicky, un pastor y teólogo, dijo lo siguiente:
El nuevo pacto hace que la consagración de los objetos materiales sea irrelevante para la adoración. ¿A qué se refiere con los objetos materiales? Con los objetos materiales del pasado, el templo y cada uno de sus artículos. Porque Cristo crucificado y sepultado es ahora el Cordero que expía el pecado y el templo donde el pueblo de Dios se reúne con él. O sea, Cristo, Cristo crucificado y resucitado es el Cordero que expía el pecado y también el templo donde el pueblo de Dios puede reunirse con él. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que Jesús es el verdadero templo, es el verdadero lugar donde podemos reunirnos con Dios? Porque Cristo es Dios. Cristo es Dios mismo. No es una persona, o sea, perdón, no es una entidad distinta a Dios. Es una persona que es parte de el Dios único y verdadero, el Dios trino. De manera que Colosenses 9 dice, porque toda la plenitud de la deidad, o sea, todo lo divino que es Dios, reside corporalmente en Cristo. Por eso es que el hombre puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque en su cuerpo, él tenía la naturaleza divina y también la naturaleza humana. Dos naturalezas en una persona. Perfectamente hombre y perfectamente Dios. Así era nuestro Señor Jesucristo, así era y así es el día de hoy también. Él no se ha despojado de esa humanidad que tiene, de esa naturaleza humana. Luego de haber resucitado, Él no se despojó de esa humanidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos? Hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, en función a lo que hemos visto, en función al lugar donde Dios se reúne o Dios tiene comunión con su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios tenía comunión con su pueblo por intermedio del tabernáculo. Hoy Dios tiene comunión con su pueblo por intermedio de Cristo. Cristo es el lugar, note esto, Cristo es el lugar donde el hombre puede volver a reencontrarse con Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El cristianismo no tiene un centro geográfico de adoración como el islamismo, ¿cierto? Que se encuentra en la Meca, ahí en Medina, ¿cierto? Los musulmanes tienen ahí su centro de adoración, la Meca. Y el judaísmo antiguamente era el templo. Bueno, el cristianismo no tiene un lugar geográfico, un epicentro, una central. No. Los católicos romanos han adoptado Roma, pero Roma no tiene nada que ver con básicamente con Cristo. O sea, Roma está en Italia. O sea, no tiene mucha idea. El punto es que el cristianismo genuino y verdadero tiene su epicentro en Cristo. En Cristo, no en un lugar geográfico. Por eso es que la iglesia no es un edificio. La iglesia es cuando los santos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios se reúne en un lugar determinado. El edificio es un edificio, no es nada más que eso, no es otra cosa. No hay lugar geográfico en el cristianismo. Sí hay un lugar y ese es Cristo, porque solo Cristo es el único lugar donde el hombre se puede volver a encontrar con Dios. Según Pablo en Timoteo, ¿cierto? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. O sea, Él es el lugar donde ahora el hombre puede volver a reencontrarse con Dios. El hombre que está perdido, el hombre que es un pecador, alejado de Dios, muerto, espiritualmente hablando, en sus delitos y pecados, el día de hoy puede acercarse a Dios solamente, exclusivamente por intermedio de Cristo. Antes, en la antigüedad, lo hacía por intermedio del templo. De donde fuera que viviera, llegaba a Jerusalén, llevaba sus sacrificios al templo y el sumo sacerdote los presentaba. Hoy no. El único lugar o el único medio para poder llegar a Dios es el Señor Jesucristo. ¿Cómo olvidar
este pasaje que se han entendido mal tanto tiempo. Pero el Señor, en su conversación con la samaritana, le da una gran respuesta, una respuesta sumamente profunda. La samaritana le pregunta, porque los samaritanos tenían una enemistad con los judíos, los samaritanos eran descendientes de israelitas mezclados con paganos, básicamente, mezclados con extranjeros. Entonces, los judíos no consideraban a los samaritanos como verdaderos israelitas. Los samaritanos, luego de que el reino del norte se dividió con el reino del sur, erigieron un nuevo lugar de adoración, el monte Gezirim, así se llamaba el monte, y ahí levantaron un becerro, y ahí ellos adoraban, había un lugar donde ellos sacrificaban y adoraban a Dios, los samaritanos. Pero los judíos siempre siguieron fieles a la idea del templo. Entonces, la samaritana, cuando se encuentra con el Señor, le dice, oye, ya, ¿dónde es el lugar en el cual debemos adorar correctamente a Dios? ¿En cuál monte? ¿En el monte Gezirim o en el monte Sión, donde se encuentra el templo en ese entonces? Estoy parafraseando, evidentemente, porque no dicen todo eso, pero se entiende dentro de sus palabras. Entonces, ella le pregunta eso y le voy a dar lectura al texto. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gezirim, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Eso era lo que decían los judíos. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene, o sea, iba a llegar un momento, cuando ni en este monte, en el monte Gezirim, ni en Jerusalén, donde estaba el templo, adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir con esto? La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque el Salvador vendría de Judá, de la tribu de Judá, y el Señor Jesucristo venía de la tribu de Judá. Entonces, al decir la salvación viene de los judíos, estaba diciendo que el Salvador vendría de los judíos. Sin embargo, dice lo siguiente, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Ahí es interesante porque la mujer le está preguntando por el lugar de la adoración. Si en este monte, el monte que nosotros tenemos, el monte Gerizim, o en el monte de Sión, donde estaba el templo judío. Y el Señor le dice, no, el lugar donde se va a adorar al Padre, no solo el que viene, sino desde ahora, es en espíritu y en verdad. Dios en espíritu y en verdad se encontraba plenamente en la persona de Cristo. Cristo es ese lugar. No era el monte Gerizim, no era el monte de Sión, era en su persona. Cristo es el lugar donde el hombre se puede encontrar con Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros, los cristianos, no tenemos un templo, no hay una sucursal. ¿Por qué? Porque el lugar donde nos reunimos es en la presencia del Señor. Michael Horton, un teólogo, señala lo siguiente: como representante público y líder del pacto, el último Adán, que es Cristo, Pablo habla del último Adán, refiriéndose a Cristo, cumple toda la justicia en nombre de su pueblo. Adán e Israel no lograron expulsar a la serpiente del jardín de Dios, pero ahora ha llegado un siervo que no solo limpiará el templo, sino que es en su propia persona el verdadero templo al que el santuario terrenal simplemente señaló. O sea, el santuario terrenal del templo solamente señaló al verdadero, que era Cristo. No hay otro templo. No necesitamos otro templo. Los cristianos no tenemos que estar atentos a Jerusalén mirando si construyen otro templo, perdón, nos da lo mismo. Si lo construyen bien, si no, bien también. No es necesario un tercer templo, porque Cristo es el verdadero, definitivo templo, el lugar donde nos reunimos con Dios. Ahora bien, ¿qué diferencia habría entonces
entre lo que se veía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y es sencillo. ¿Queremos ver a Dios? Queremos ver a Dios. Juan dice, cualquiera que me ha visto, perdón, Jesús dice en Juan 14:9, cualquiera que me ha visto al Padre. Cualquiera que me ha visto al Padre. En Jesús vemos a Dios Padre. ¿Queremos recibir a Dios? El Señor Jesucristo dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Mateo capítulo 10, versículo 40. ¿Queremos tener la presencia de Dios en la adoración? Perfecto. La Biblia dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. ¿Queremos honrar al Padre? Perfecto. El Señor dijo, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Por qué? Porque solo el Hijo es el mediador. No solo el mediador que nos acerca con el Padre, sino el lugar único donde nos volvemos a encontrar con Dios. No hay otro mediador, no hay otro lugar. No hay otro lugar, solo en Cristo. Solo en Cristo, no hay más. Por eso no te sirve ni San Expedito, no te sirve el Padre Pío, no te sirve la Virgen María, no te sirve la Tirana, no te sirve nada de eso, porque no hay un mediador entre Dios y los hombres que no sea Cristo, Jesús, Dios hombre. No hay, no lo hay. No es necesario ir a Yumbel, ir a Andacoyo, ir ahí, ¿cierto? A la Tirana. No es necesario porque no hay un lugar. Cristo es el lugar, solo en Cristo. Todo aquel que quiere reunirse con Dios, acercarse a Dios, lo único que puede hacer es por intermedio de Cristo. Y el Señor, en su sacrificio, nos mostró que Él era el verdadero camino. La clase anterior vimos que su cuerpo era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y su cuerpo se partió y nos dio libre acceso al Padre. Hoy tenemos libre acceso al Padre porque Él se entregó, porque Él se ofreció y Él es el único lugar donde podemos encontrarnos con Dios el Padre. John Piper dice lo siguiente, cuando Cristo murió y resucitó, el viejo templo fue reemplazado por el Cristo mundialmente accesible. Puedes ir a Él sin mover un músculo. Él está tan cerca como la fe. Ya no es necesario ir a ninguna parte. Hermano, hermana, tú puedes tener comunión con el Padre por intermedio de Cristo donde estás sentado, donde estás sentada, en el lugar que sea, en Chile, en Nigeria, en Australia, en Groenlandia, en la Antártica, donde sea. Tú puedes reunirte con Dios por intermedio de Cristo. No es necesario un templo, no es necesario sacrificios, no son necesarios sacerdotes, no son necesarios ninguno de los elementos que vemos y que leemos habitualmente en el Antiguo Testamento. Lo único que necesitamos es a Cristo, porque Él fue quien se entregó. Él fue quien abrió el camino para volver a relacionarnos con Dios. Él fue el único que ofreció su sangre para limpiar nuestros pecados y para que hoy podamos tener acceso a la presencia de Dios y para que podamos tener comunión con Él en este templo, no un templo físico, sino el templo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, eso era lo que quería compartirles esta noche, en esta nueva causa, esta nueva razón por la cual el Señor se ofreció en la cruz para ser nuestro templo, para ser el lugar donde nos volvemos a encontrar con Dios. No sé si tienen alguna